Hola a todos y todas, mi nombre es Valentina Parada Gallo y yo soy la monitora del taller de teatro para adultos y adultas mayores que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. Junto con darle la bienvenida a esta nuestra primera sesión virtual, les quiero comentar que los contenidos de esta sesión van a ser la estructura dramática de las obras teatrales. ¿Qué es una estructura dramática? La estructura dramática son las partes que componen una obra dramática o una obra de teatro. Y eso es lo que hoy día vamos a conocer, y no solo vamos a conocer, sino que también vamos a poner en práctica. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Va a ser a través del recuerdo, el registro escrito y la transformación de un sueño a un cuento, ¿sí? Eso quiere decir que juntos y juntas vamos a recordar un sueño, lo vamos a escribir y luego vamos a identificar ciertos elementos que nos van a permitir crear un cuento a partir de este sueño que vamos a recordar, ¿sí? Finalmente vamos a tener un cuento que en sesiones siguientes podemos actuar como un monólogo, o cuando volvamos a vernos en vivo y en directo, vamos a poder representar junto a otras personas. Pero vamos a partir simplemente generando este cuento a partir de un sueño en el que vamos a generar esta estructura dramática y vamos a entender cómo contar un relato con esta estructura. Muy bien. Entonces, esta sesión va a partir con un pequeño ejercicio de relajación. Entonces les quiero pedir que le suban el volumen a su celular o a su computador para que puedan escuchar la música que les voy a poner a continuación. Bien. Entonces, les voy a pedir que se apoyen bien en sus sillas, se relajen los hombros, ojalá dejen las manos a un costado del cuerpo, de esta forma, pero sentados en sus sillas, y que respiren profundamente. Cierren los ojos y vamos a respirar. Simplemente vamos a dejar que el aire recorra nuestros pulmones, suba hacia lo alto de nuestra cabeza y baje a lo largo de todo nuestro cuerpo y nos permita ir sintiendo cómo de a poco el cuerpo comienza a relajarse. Ustedes simplemente respiren. Respiren profundamente. Eso. Y con esta sensación de calma y aún con los ojos cerrados, van a comenzar a recordar lo que soñaron anoche. Y quizás anoche no soñaron nada, pero pueden recordar algún sueño reciente o algún sueño que las y los haya marcado y que ustedes no hayan podido olvidar. Entonces respiren y comiencen a recordar este sueño. Y en eso piensen qué personas aparecen en este sueño. ¿Son personas que ustedes conocen? ¿Son personas que no tienen rostros familiares, pero tienen un alma o un interior conocida? ¿Qué otra cosa había en este sueño? ¿Qué otros objetos? ¿Qué objetos habían? ¿Qué época habitaba en este sueño?
¿Es un sueño actual? ¿Es un sueño antiguo? Entonces empiecen a recoger la mayor cantidad de imágenes que puedan en relación a este sueño. ¿Qué lugares recorren en este sueño? ¿Ocurre en un solo lugar o ocurre en varios lugares al mismo tiempo? ¿Qué acciones o acontecimientos ocurren en este sueño que ustedes están recordando? ¿Qué cosas pasaban? Y en esas acciones también hay emociones involucradas. ¿Qué emociones existen en este sueño? ¿Es un sueño triste que cuando recuerdo me trae cierta melancolía? ¿Es un sueño alegre que me trae calma? ¿O quizás es un sueño que más bien fue una pequeña pesadilla o una gran pesadilla y me da mucho susto? Quizás me marcó por eso y me angustia. ¿Es un sueño que me hizo despertar con un sentimiento de rabia quizás? Entonces, junto con comenzar a recrear en sus mentes, y recuerden siempre mantener los ojos cerrados, junto con comenzar a recrear este sueño y atraer los personajes, las acciones, los lugares o el lugar, el contexto, la época, las sensaciones. Pueden también pensar en olores, por ejemplo, o en sonidos. ¿Qué olores tiene este sueño? ¿O qué sonidos existen? Entonces, con toda esta información que yo les acabo de dar, sigan pensando en este sueño. Cierren los ojos, apóyense en la silla, apoyen sus espaldas en la silla. Si sienten alguna parte del cuerpo tensa, muévanla despacio y sigan haciendo este ejercicio de recordar un sueño con todos los elementos que les dije recién. Respiren profundamente. Visualícense en medio de sus mentes recordando. Quizás no me acuerdo de todo, pero tengo algunas frases que podría contar. O tengo unas pocas imágenes que podría relatar. O quizás tengo más sensaciones y no me acuerdo del relato completo, sino que más bien recuerdo ciertos episodios. No se preocupen por eso, dejen que los recuerdos de este sueño vayan apareciendo. Muy bien. Una vez que hayan recordado ciertas imágenes, les voy a pedir que de a poco vuelvan a respirar, a ser más conscientes de su respiración. Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Y de a poco, tomándose todo el tiempo que necesiten, van a comenzar a abrir los ojos.
Bien. Muy bien. Ahora que hemos hecho el ejercicio de recordar, de ejercitar nuestra mente a partir de una música de relajación, hicimos el ejercicio de recordar el sueño. Y ahora lo que vamos a hacer es que cada uno y una de ustedes va a tomar un papel, un lápiz y va a escribir este sueño, ¿sí? Es muy importante decirles que si no lograron en el tiempo que yo les di recordar el sueño, o si no recuerdan ningún sueño, pueden pausar el video, tomarse el tiempo, ¿sí? O dentro de los días que dure entre esta clase y la próxima, ustedes pueden anotar algún sueño más reciente, si quieren. Mi propuesta es que lo podamos recordar todos y todas juntos ahora, pero a veces esas cosas no son tan fáciles de traer a la mente, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir entonces. Les voy a pedir que traigan un lápiz y un papel y vamos a escribir nuestro sueño, lo que recordamos, ¿sí? Vamos a tratar de escribirlo sin ninguna otra regla más que simplemente recordarlo, ¿sí? Puede ser una secuencia, una narración de acciones, pueden ser imágenes, pueden dibujarlo si ustedes quieren, pero de alguna manera intentemos registrarlo, ¿ya? Yo voy a darles el ejemplo de lo que yo soñé y el registro que yo hice de ese sueño. Registro del sueño, sin ningún tipo de estructura, simplemente una narración casi que como una corriente de la conciencia. Entonces, les voy a contar. Una vez soñé que estaba en un auto en la carretera. Estaba con mi familia, papá, mamá, hermanos. Yo sentada al medio. De repente el auto no avanzaba más y nos bajábamos a mirar y había un taco enorme. Hacía mucho calor y el sol era enorme y muy, muy naranjo. Había mucha gente fuera de sus autos. De pronto el sol se hacía rojo y comenzaba a acercarse hacia nosotros. Aparecía adentro del auto, de repente, de la nada, y mientras el sol caía, yo abrazaba a mi familia con los ojos cerrados. Estaba muy asustada, pero cuando abrí los ojos, las caras de mi familia comenzaron a cambiar con cada parpadeo, sin parar, mientras el sol se caía sobre nosotros. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir aquí es que yo abrazaba a mi familia, cerraba los ojos y cuando los abría, sus caras eran caras de otras personas. Iban cambiando sin parar mientras el sol caía y los rostros variaban una y otra vez y eran personas diferentes que yo conozco. Pasaban frente a mí miles de caras conocidas hasta que el sol se acercaba, volví a ver y hasta que el sol finalmente se acercaba más a nosotros, yo volví a abrir los ojos y volví a ver a mi familia. El sol caía y yo desperté. Entonces, bueno, ese relato es un relato muy confuso, porque yo hice el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora juntos y juntas, y en el fondo es difícil estructurar con palabras tan precisas un sueño cuando uno lo está recordando. Entonces la idea es que ustedes vayan anotando todas las imágenes que se le vienen sin importar el orden, sin importar la redacción, solamente escribirlo, lo que van recordando. Bien, en ese cuento, en el relato de ese sueño, hay distintos elementos, ¿sí? En el relato de un sueño tenemos 6 elementos que yo les voy a pedir que ustedes identifiquen en base a sus relatos, ¿sí? El primero de esos elementos son los personajes. Independiente de cómo sea el relato, sí o sí vamos a tener personajes. En el caso de mi sueño, los personajes éramos yo, mi mamá, mi papá, mi hermano Cristóbal, mi hermano Arturo, personas de los otros autos, una multitud,
y rostros de gente que conozco. A eso le podría llamar yo que son los personajes de mi cuento, de mi sueño. Ese es el primer elemento. El segundo elemento son los lugares. Había lugares en mi sueño. Era uno, yo puse el primero fue carretera, y dentro del lugar carretera yo estaba adentro del auto, en el asiento de atrás y afuera del auto. Podría decir esos 3 lugares. El tercer elemento son las acciones del sueño. Entonces vamos a identificar personajes, lugares, acciones, que en el fondo es todo lo que sucede en esta narración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Son las cosas que pasan. Es el qué. Y las acciones en el caso del sueño que yo les relaté eran ir en el auto por la carretera, ¿sí? Bajarse del auto, entrar, volver a entrar al auto, abrazar a mi familia y llorar. Y si se fijan, en las acciones también aparecen emociones, porque uno las cosas cuando las hace, tanto en el teatro como en la vida y en los sueños, todas las cosas que uno hace en la vida siempre llevan una emoción. Uno no pasa sin emociones, uno no pasa por la vida sin emociones, ni por el escenario. Todas las acciones siempre van a tener una pequeña emoción, por más pequeña que sea. Entonces, estas acciones que yo identifiqué también las puedo asociar a emociones. Por ejemplo, ir en el auto por la carretera con un sentimiento de melancolía. Bajarse del auto con curiosidad. Entrar al auto con un poco de miedo. Abrazar a mis hermanos y a mi mamá y a mi papá con cariño y pena. Y finalmente llorar, que eso también corresponde a la tristeza, ¿cierto? Entonces hasta ahí identificamos personajes, lugares, acciones. Vamos al elemento número 4, que es el contexto. Es decir, ¿dónde sucede esto? ¿En qué contexto más global sucede esto? Si bien hay un lugar, que es la carretera, hay un contexto más global. Por ejemplo, el año, la época, a eso me refiero con el año, la situación global que existe. Por ejemplo, el contexto que yo le doy a mi narración es que es el contexto actual, podríamos decir que es el 2020, y además le doy un contexto un poco apocalíptico, como de fin de mundo, porque esa era un poco la sensación del contexto que a mí me quedó cuando desperté y recordé este sueño, ¿sí? El quinto elemento que vamos a considerar son los objetos presentes en este relato, como autos o sol, que son objetos que yo puedo identificar como los más predominantes, porque en realidad son los más presentes en mi relato. Si yo vuelvo a leer mi relato, puedo ir marcando estos elementos, los personajes, las acciones, los lugares, el contexto, los objetos y por último, las sensaciones. ¿En qué se diferenciará la sensación de la emoción? Que las acciones que están asociadas a estas emociones son emociones que van pasando quizás más rápido de una en otra, ¿sí? Primero hago algo con miedo, luego tengo curiosidad, después tengo pena. Pero las sensaciones son sensaciones que pueden ser más atmosféricas, más constantes, que pertenecen como, que me influyen desde la afuera a mí. Por ejemplo, en este sueño yo tenía la sensación de mucho calor. Entonces esa es una sensación. También tenía una sensación de miedo en el ambiente, que si bien es una emoción, es una sensación que yo sentía más atmosférica en mi sueño. Y asimismo sentía mucha melancolía, esa sensación, como algo con lo que uno incluso podría despertar, o que uno puede englobar el sueño en esta sensación, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poco. Lo primero que hicimos fue recordar un sueño y luego escribirlo, como yo se los leí, en una narración muy simple,
que no tiene que tener una estructura determinada, ni tiene que estar perfectamente redactada. Puede ser extraña y caótica, un poco como fue la que yo les leí. Y luego identificamos 6 elementos, ¿sí? Estos 6 elementos que los identificamos en nuestro relato son personajes, lugares, acciones, contexto, objetos y sensaciones, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomendé es volver a leer su relato y encerrar en un circulito con un color los personajes, con otro los lugares, las acciones, el contexto, los objetos y las sensaciones. Bien, tómense un pequeño tiempo para poder hacer esto. Y si el tiempo que yo les voy a dar a continuación no es suficiente, pueden ponerle pausa a este video y tomarse más tiempo, ¿sí? Entonces, tómense un tiempo para poder hacer este desglose o esta separación, ¿sí? Nos vamos a dar un par de minutos. Muy bien, espero que hayan alcanzado a identificar todos los elementos y vamos a continuar esta sesión. Y como les dije anteriormente, si no alcanzaron, pueden pausar este video, detenerlo, avanzar, continuar identificando estos 6 elementos y una vez que estén listas y listos, le vuelven a poner play, reproducir y seguimos en esta sesión. Bien, entonces, una vez que hayan identificado los 6 elementos en su narración del cuento, lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a ordenar, ¿sí? Y los vamos a ordenar para crear un cuento. Este cuento va a contener una estructura dramática, que es lo que nosotros que era el objetivo de esta clase, conocer la estructura dramática. La estructura dramática tiene 5 partes. Es el comienzo o inicio, el desarrollo, el clímax, que es el punto más alto del relato, el desenlace y el final, ¿sí? Podríamos hacer este dibujo. Pueden pausar el video y hacer el dibujo, si ustedes quieren. Entonces, con esta estructura dramática, nosotros podemos crear una historia, que podemos crear una obra, podemos crear un cuento, primero por escrito y luego lo podemos relatar. Y se nos va a hacer mucho más fácil relatarlo y encontrar lo interesante al momento de escribirlo o de escucharlo. Entonces, esta es una estructura clásica que se usa en muchas obras de teatro y en muchos cuentos. Entonces, yo les voy a contar a grandes rasgos qué es lo que sucede en cada una de las partes de una estructura dramática, ¿sí?
Entonces, primero tenemos el inicio, que en el inicio ustedes van a presentar del inicio al desarrollo. Yo presento a estos personajes, ¿sí? Les digo quiénes son, sobre todo los personajes principales. También doy a conocer un poco el contexto en el que estoy contando mi historia, dónde ocurre, qué año es, ¿sí? Y de a poco ese contexto va develando uno a uno los lugares donde se desarrolla mi historia, ¿sí? Y los lugares son parte de este desarrollo, ¿sí? En este desarrollo yo cuento qué es lo que va pasando, además las acciones, dónde van pasando, en qué lugares, y llegando al clímax también empiezo a hacer un énfasis en las sensaciones que voy teniendo, ¿sí? Cabe decir que paralelamente aquí comienzan a aparecer distintos objetos. Entonces, como ven, desde el inicio al clímax podemos aplicar los 6 elementos que hicimos antes en la estructura del sueño, es decir, personajes, contexto, objetos, lugares y sensaciones, ¿sí? Entonces ese es el inicio, el desarrollo. Cuando yo comienzo el relato, presento a mis personajes, los lugares y todas las otras cosas que dije recién, y llego al clímax, que es el punto máximo. El desarrollo de las acciones de mi relato, o de mi cuento, o de la estructura dramática, van a permitir que ocurran ciertos conflictos y situaciones que se tensen a tal punto que finalmente llegan a un clímax, que es el punto más álgido del conflicto, ¿sí? Luego del clímax, se busca una manera de resolver el conflicto que se presentó a partir de las acciones en el desarrollo. Y cuando yo lo resuelvo, comienza a resolverse todas las otras cosas o todo lo otro que venía un poco acompañando a las acciones. Después del clímax, el conflicto comienza a resolverse en un desenlace. Entonces, el desenlace significa la resolución, de alguna manera, del cuento, de la historia, de la obra, ¿sí? Y finalmente, ese desenlace me va a llevar a un final, que en algunos tipos de cuentos conlleva una moraleja o siempre deja una especie de pregunta. Siempre es interesante cerrar con una manera interesante, en mi opinión, que deje pensando a la persona que vio, leyó, escuchó la historia o el relato, ¿sí? Entonces, esas 5 son las partes de la estructura dramática, ¿sí? Inicio, presentación de personajes, contexto y los 6 elementos que hablamos, desarrollo de las acciones y sensaciones. Todo eso me va a llevar a un conflicto entre los personajes que presenté, van apareciendo otros personajes seguro. Todo esto me genera un conflicto que se transforma en un conflicto principal que va a ser el clímax. Luego este conflicto se resuelve de alguna forma, afecta a los personajes, puede cambiar lugares, objetos, sobre todo si estamos trabajando a partir de un sueño, ¿cierto? Que salta de una cosa en otra. Y esto se empieza a resolver hasta finalmente llegar al final, ¿ya? Entonces, con lo que hicimos recién, con el relato del sueño, más la identificación de los 6 elementos, vamos a traducir nuestro sueño en un cuento que puede ser contado en primera persona, es decir, por mí. Este es un cuento que me ocurrió a mí hace mucho tiempo, yo recuerdo que estaba, qué sé yo. Puede ser una tercera persona, por ejemplo, una tercera persona significa alguien que es más bien un narrador omnipresente, que no está en el relato, sino había una vez una niña que se llamaba tanto y le pasó tal cosa. Y puede ser también contado por un testigo que está dentro del sueño, ¿sí? Puede haber sido contado, en mi caso, por mi hermano, por ejemplo. Yo una vez estaba con mi hermana viajando por la carretera y vimos tal cosa, ¿sí? Entonces, elijan una de esas 3 figuras
el tipo de narración, el tipo de persona que va a contar este cuento, yo, ustedes, un narrador omnipresente que no está en el sueño, o un testigo que está en el sueño, pero que no soy yo, ¿sí? Entonces van a elegir eso primero, luego van a transformar el relato de su cuento en el relato de su sueño en un cuento, ¿sí? Considerando la estructura dramática que yo les enseñé recién y posicionando los 6 elementos que identificaron. ¿Bien? Y al final le van a poner un título. Entonces yo, para terminar nuestra clase, les voy a leer la traducción de mi sueño en un cuento con una estructura dramática. Bien. El título es El día en que el sol cayó sobre la tierra. Era una tarde de verano. Valentina iba por una larga carretera rumbo a sus vacaciones junto a Juan, su padre, Sonia, su madre, y sus hermanos Cristóbal y Arturo. Como siempre, ella sentada en medio de los dos, pero esta vez con un extraño sentimiento de melancolía. De pronto, Juan frena y el auto se detiene. ¿Qué pasa, Juan?, preguntó Sonia. Sí, papá, ¿qué pasa?, insistió Valentina. Y Juan les dijo que se asomaran por la ventana para ver el taco colosal al que se estaban enfrentando. Valentina y su familia se bajaron del auto y vieron una larga fila de autos que con el calor parecían ser espejismos desérticos. Al igual que ellos, eran miles de personas las que estaban afuera de sus autos, frente a un encandilante sol naranjo. En eso, el colosal astro comenzó a enrojecerse y a caer. La gente comenzó a gritar y a correr de vuelta a sus autos. El sol se cae, se escuchaba entre medio de gritos despavoridos. Valentina corrió con miedo al auto y entre llantos se abrazó con su familia. Los quiero, gracias por todo lo que me han dado, se decían unos a otros. Valentina se aferró con todo su amor, convencida de querer morir exactamente en el mismo instante que ellos. Cerró los ojos y cayeron un montón de lágrimas por sus mejillas. Los abrió esperando encontrar a su familia, queriendo guardar sus miradas por última vez, pero ya no eran ellos. Los rostros habían cambiado. Eran viejos amigos de ella. Luego de otro pestañeo, eran viejos amores. Y así, pestañeo tras pestañeo, vio a todas las personas de su vida. Mientras más se acercaba el sol, más rápido cambiaban los rostros, hasta que volvió a ver a su familia. Esta vez, sin tanta pena, los abrazó, y el gigantesco sol rojo cayó sobre ellos y la tierra, decretando el fin de la humanidad. Bien, ese fue el cuento que se originó en el relato de mi sueño. Entonces, espero que hayan logrado construir el relato de sus sueños y ahora viene la fase de escribir el cuento. Tómense su tiempo, pónganse cómodos y cómodas, intenten seguir esta estructura dramática y en el fondo ponerle toda su autoría, todo el sabor que ustedes quieran. Si quieren hacerlo más interesante, si quieren inventar un poco, está todo permitido. Lo importante es que nos basamos en el sueño, reconocimos los 6 elementos y pudimos estructurarlos en esta, valga la redundancia, estructura dramática. Bien, nos vemos en la próxima sesión en la que vamos a seguir trabajando con este cuento. Así que esta vez déjenlo por escrito y la próxima sesión vamos a trabajar con este cuento, pero de manera oral, actoral. Muy bien, espero que estén bien. Les mando un abrazo grande y nos vemos.